Para saber qué es el purgatorio, debemos entender primero en algo que nosotros decimos en el credo. Cuando nosotros decimos en el credo, creo en la iglesia, ¿creo qué? Eso, en el perdón de los pecados, ¿en qué? En la comunión de ¿quién? ¿Qué es la comunión de los santos? Cuando yo digo creo en la comunión de los santos, la pregunta como un católico es ¿qué es la comunión de los santos? Si nosotros decimos creo en la comunión de los santos, es porque me estoy uniendo a una iglesia que a su vez está dividida en tres. Ojo a esto, una iglesia que está dividida en tres. Y esos tres se llama comunión de los santos. Entonces, ¿cuáles son esas tres iglesias? Está la iglesia triunfante, la iglesia purgante y la iglesia militante. ¿Quién es la iglesia militante? ¿Quiénes conforman la iglesia militante? Todos nosotros. ¿Quiénes conforman la iglesia purgante? Las almas del purgatorio. ¿Y quiénes conforman la iglesia triunfante? Los que están en el cielo ya, los santos, los que vieron la luz de Dios, ¿no? ¿Quedó claro lo que son estas tres iglesias? Estos estados de iglesia, uno solo se llama la comunión de los santos. Entonces, la iglesia triunfante ora por la iglesia ¿cuál? Por la iglesia militante. Es decir, ayer, 1 de noviembre, nosotros dejamos que los santos intercedieran ¿por quién? Por nosotros. Ellos desde el cielo interceden ¿por quién? Por nosotros, que somos la iglesia militante. Ahora, hoy, nosotros oramos ¿por quiénes? Por la iglesia purgante. Eso es un ciclo y ese ciclo se llama comunión de los santos. ¿Y por qué nosotros oramos por la iglesia purgante? Porque ellas, las almas del purgatorio, están aún en espera de ver la luz de Cristo. Por lo tanto, primer punto importante, las almas del purgatorio no pueden hacer nada por nosotros. Ojo a esto, las almas del purgatorio no pueden hacer nada por nosotros. ¿Por qué? Es como pedirle dinero a un habitante de la calle. Bueno, aunque hay habitantes de calle que tienen más dinero que nosotros, ¿no? Pero una persona muy pobre, ¿cómo le vamos a pedir dinero? Eso sería como el colmo, ¿no? Pedirle a una persona muy pobre, ¿qué nos va a decir la persona muy pobre que no trabaja? ¿Qué es lo que nos va a decir? No tengo dinero. Pues eso mismo pasa con las almas del purgatorio. Cuando a veces dice la gente, usted mi hijo, rece la novena a las almas del purgatorio, pedirle que les proteja, que tal cosa, es pedirle a quien no va a poderlo conceder. Entonces, si yo necesito un favor, ¿a quién voy a recurrir? ¿A quién debo recurrir? La iglesia triunfante. ¿Por qué? Porque ya ellos están contemplando la gloria de Dios. Las almas del purgatorio necesitan de nuestra oración. Eso es importante. ¿Quedó claro eso? Entonces ahí viene la pregunta que ustedes pudieran exponer, ¿no? Y eso que a veces dicen, ¿por qué se le pide que les proteja, que ellas hagan cosas y pareciera que ellas hacen cosas? Pues aquí hay que cuidar algo muy importante. El diablo se viste de ángel de luz. Y cuando el diablo se viste de ángel de luz, corremos el peligro que quien nos esté haciendo los supuestos favorcitos no son las almas del purgatorio, sino es el espíritu del mal. Recordemos que el diablo, el demonio, también tiene ángeles, también tiene espíritus a su favor y ellos terminan después cobrándonos todos los favores, ¿no? Bien, quedó claro ese abrebocas, ¿no? Vamos a empezar a saber qué es el purgatorio. ¿Qué es eso de purgatorio? ¿Por qué nosotros creemos en el purgatorio? ¿Será que el purgatorio es verdad? ¿Y por qué algunos protestantes dicen el purgatorio es un invento de la iglesia? Para ello, pues vamos a hablar del Catecismo de la Iglesia Católica en el 1230. Miren cómo define el Catecismo lo que es el purgatorio. Dice, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero imperfectamente purificados, ojo a este concepto, imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación,
sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. ¿Quiénes van al purgatorio? Entre otras palabras, ¿quiénes van al purgatorio? Los que murieron de una manera imperfectamente purificados. Imperfectamente purificados. ¿Qué es imperfectamente purificados? Es una persona que le pidió perdón a Dios, pero no reparó las culpas. Estas son dos cosas diferentes que hay que tener en cuenta. Una cosa es cuando yo voy a la confesión y le pido perdón al Señor de mis pecados, el Señor me perdona. Pero hay algo que es responsabilidad nuestra y se llama la culpa del pecado. Y esa culpa del pecado, ¿de quién depende? De nosotros, repararla. Es como cuando le rompemos el vidrio al vecino de su casa. El vecino nos perdona y nos dice, ok, hermano, tranquilo, yo entiendo que fue un accidente, ¿cierto? Pero ¿qué debo hacer después? Reponerle el vidrio al Señor porque se lo rompí. El Señor dijo, ok, no hay problema, entiendo, tuviste un accidente, lo hiciste sin culpa, pero ¿qué debo hacer yo? Reparar el vidrio. Eso se llama reparar la culpa. Por tanto, cuando no reparamos nuestras culpas y nos morimos, nos vamos imperfectos allí al cielo. Y dice la palabra de Dios que nada manchado entrará ¿a dónde? Al cielo. Eso lo dice la palabra de Dios y ya vamos a ver las citas bíblicas. Entonces preguntémonos algo. Si realmente nada manchado entrará al cielo y el purgatorio no existiera, ¿quiénes pudieran entrar al cielo? Porque de alguna manera muchos, y Dios nos libre ir nosotros, ¿cierto? El objetivo es que nos vayamos limpios, pero muchos que se han ido imperfectos, se han ido con algo de mancha en su alma. Y qué bueno es Dios que en su esperanza nos da ¿qué? El purgatorio, para que limpiemos, para que nos purifiquemos antes de ir ¿qué? Entrar al cielo. Eso es lo que es purgatorio. Entonces ahora lo que es la definición de purgatorio, lo define la iglesia de esta manera. La iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. Ojo a esto. Distinta del castigo de los condenados. El purgatorio no es el infierno. El purgatorio no es el infierno. Ni siquiera purgatorio, a veces nosotros tenemos la concepción, porque así lo han pintado en algunas figuras, porque Dante Alighieri en la obra de la Divina Comedia lo representó, pero realmente son figuras alegóricas que no obedecen a lo que es verdaderamente cielo, infierno y purgatorio. El purgatorio no son llamas. Nosotros entendemos a veces las llamas como un acto de purificación, ¿cierto? Porque el fuego purifica, está bien. Entonces así es como se entendió como el purgatorio. Pensamos que son llamas, realmente no, es una antesala que nos dispone a encontrarnos con Dios. Entonces, el purgatorio no es el infierno. ¿Qué pasa? Al purgatorio no van los que murieron en pecado mortal. Ojo a esto. Al purgatorio, cuando alguien muere en pecado mortal, ¿a dónde va? Al infierno. Y eso no lo digo yo, lo dice la iglesia, ¿no? De lo que habla del infierno. Miren lo que dice el mismo catecismo, ¿no? Al infierno van los que mueren en pecado mortal. Un alma no va al purgatorio en pecado mortal. Va a reparar ¿qué? La culpa del pecado que cometió, mas no a arrepentirse. En el purgatorio no hay arrepentimiento. Ojo a esto. En el purgatorio no hay arrepentimiento. Si usted no se arrepintió en esta vida, al purgatorio no se va a arrepentir. Uno tiene que irse arrepentido desde este mundo. Hay personas que dicen, bueno, y me muero, me voy para el purgatorio. Ok, cuidado. Porque si usted no se arrepiente de sus pecados antes de morir, el purgatorio no es un lugar para que usted se arrepienta. Bien, otra claridad sobre eso. Ahora bien, ¿dónde dice la palabra de Dios purgatorio? ¿Cierto? Que es una pregunta que hacen muchos hermanos separados, ¿cierto? ¿Dónde habla de purgatorio? Bueno, vamos a buscar algunas. Segunda de Macabeos, capítulo 12, versículo 46. Les leo y ustedes siguen allí.
Es pues un pensamiento santo y saludable orar por los difuntos para que sean liberados de sus pecados. Esta cita sustenta la práctica de rezar por los difuntos para su purificación. Les leo el contexto. El contexto es amplio que ustedes lo pueden leer después. Resulta que Judas Macabeo encontró que los soldados muertos en guerra morían, los que morían era a causa de que tenían imágenes de dioses paganos, de dioses falsos. Entonces dijo Judas Macabeo, hay que orar por esos soldados muertos en guerra para que Dios les perdone sus pecados y puedan gozar de la eternidad. Por tanto, Judas Macabeo ya lo dice, que es bueno y saludable orar por quienes han muerto. Eso lo dice Segunda de Macabeo. Otra cita bíblica, Primera de Corintios capítulo 3 versículo 15. Primera de Corintios 3:15. Aquí hay algo interesante. San Pablo menciona que él se salvará, pero como quien pasa por el fuego. ¿Quién pasa? ¿Por qué? Por el fuego. ¿Y cómo ha entendido la iglesia como quien pasa por el fuego? Como un estado de purificación. Fuego, purgatorio, ¿cierto? Por tanto, para poder ir al cielo y entrar completamente limpios, hay que pasar por un estado de purificación, pasar por el fuego, ¿no? Y Mateo capítulo 12 versículo 32 habla de que hay pecados que no se perdonarán ni en esta vida ni en este siglo, lo que implica una posibilidad de que debamos purificarnos antes de entrar al cielo, ¿no? Claro, hasta ahí esas citas bíblicas, ¿no? Entonces, la Biblia menciona dos cosas fundamentales, que hay un estado de purificación anterior a la visión divina y que hay que orar por ¿quiénes? Por los difuntos. Eso lo menciona la palabra de Dios, ¿no? Por lo tanto, en el purgatorio muchas almas pueden durar años, siglos, buscando su purificación. Por eso es que nosotros oramos por ellas. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ustedes tienen aquí estas imágenes, ¿no? De la tía, el abuelo, la mamá, y me alegra que la hayan traído hoy, ¿no? Quizás muchos de ellos ya no estén en el purgatorio, ¿no? Entonces ustedes dirían, bueno, yo traje a mi abuelito, a mi abuelita, pidiendo a Dios por ellos, pero quizás ellos ya estén en el cielo. Y si nosotros estamos orando por ellos, ¿esa oración es en vano? No, esa oración que ya están ellos en el cielo intercediendo por nosotros, ellos intercederán en esa oración por un alma del purgatorio. Esa oración que ustedes hagan por ellos, y si están en el cielo, esa oración se aplicará por un alma necesitada. Por eso cuando ustedes mandan a celebrar la misa por el papá o por la mamá, y si ellos ya están en el cielo, esa intención que es por un difunto se aplicará por un alma muy necesitada del purgatorio. Eso es interesante, ¿no? Es más, es tan saludable orar por los difuntos porque cuando ellos gozan de la eternidad, su agradecimiento es cuidarnos a nosotros. Eso es hermosísimo, ¿no? Si yo saco a un alma del purgatorio a través de mi oración, el agradecimiento de la santidad de ellos, ténganlo por seguro que será de intercesión y de beneficio a nosotros. Por eso las personas que oran tanto por las almas del purgatorio, ustedes escuchan que les protegen, que esto, pero no es porque las almas estén allí. O dos cosas, si están haciendo las cosas bien, si están orando por ellas, Dios envía ángeles que les protejan como un agradecimiento por ¿quiénes? Por la oración que hacen por ellas. Pero no hay que pedirles a ellas. Cuando un alma sufre el purgatorio y usted le pide algo, es un doble sufrimiento. No puede hacerlo y antes está necesitando de nosotros. Hay que tener sumo cuidado. Aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa con las famosas almas en pena? ¿Las han escuchado? Esta pregunta la hacen frecuentemente. Padre, ¿es verdad las almas en pena? ¿Qué significan las almas en pena? ¿Qué son las almas en pena? Hay que entender esto. Realmente no existen almas en pena. Las almas en pena no son más que las almas que están purgando purgatorio. Esas son las famosas almas en pena. Pero voy a dar una apreciación que no es teológica. No es teológica. Porque lo he percibido, porque lo he vivido
cuando he hecho oraciones de liberación y por un comentario de un joven a quien acompañé en Colombia, y este joven estuvo varias veces en el satanismo, ¿no? Y entonces comentaba lo siguiente: para mí las almas en pena son aquellas almas que se han quitado la vida. En pocas palabras, que no han sido llamadas por Dios. ¿Qué pasa cuando alguien no es llamado? Cuando usted viene, por ejemplo, su cita al médico es a las 10 de la mañana, pero usted llegó a las 7 de la mañana al consultorio. ¿Qué le va a decir el doctor? Siéntate aquí, gracias por venir muy tempranito, pero espera ¿hasta qué horas? Hasta las 10 que es su cita, ¿no? Y si el médico está desocupado a las 8, pues usted va a pasar muy contento porque ¿qué? Uy, el doctor llegué a las 7, pero me atendió a las 8, aunque la cita mía era a las 10. Pero lo más probable es que el médico tenga toda la ocupación y a las 10 sea ¿qué? Su cita. Por tanto, va a tener 3 horas esperando ahí. ¿Qué significa eso? Personas que se han quitado la vida de manera voluntaria son personas no llamadas aún por Dios a la eternidad. Les toca en este mundo seguir esperando. Seguir esperando. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios le diga sus citas a las 10 de la mañana. Eso es. Por eso hay que orar mucho por estas almas que se quitan la vida, estas personas que se han practicado la eutanasia. No entienden el gran error que hay cuando uno quiere quitarse la vida, porque la vida es un regalo de Dios y es Dios quien la quita. Entonces, cuando alguien se ha quitado la vida, estas personas es lo que yo entendería como almas en pena. ¿Por qué? Vagan en este mundo hasta que sean llamadas en la eternidad. ¿Y qué pasa? Aquí viene lo que les digo de este joven que traté con él. Me decía, la brujería y los satánicos cuando utilizan cultos, lo que más les gusta es captar ese tipo de almas en pena porque están sufriendo y necesitan algo, pues las utilizan para hacer daño y las hacen sufrir el doble. Por eso hay que orar mucho por las almas que se han suicidado, que se han quitado la vida, que se han practicado la eutanasia, porque son almas que quedan en ese mundo y corren el peligro que la brujería, que el satanismo las termine utilizando para hacer daño, ¿no? Ese es el peligro de estas almas que se quitan la vida a través de la eutanasia o del suicidio voluntario. Hay que orar mucho por ellas para que el médico, que si les dijo sus citas a las 10, le atienda a las 8. ¿Sí me hago entender qué quiero decir con eso? Es decir, para que Dios tenga misericordia de ellas y aunque no sea el momento en que hayan sido llamadas, en su infinita misericordia Dios tenga un espaciecito en la agenda y les diga, bueno, aunque sus citas a las 10 pase ahora. Eso es lo que hay que orar por ellas, ¿cierto? Porque necesitan mucha misericordia. Y de ahí es que muchas personas empiezan a sentir cosas, ¿cierto? En sus casas, en los caminos. ¿Por qué? Porque son almas que todavía quedan en este mundo y aún no han podido liberarse de ese mundo porque no han sido llamadas por Dios. Cierro eso, una apreciación desde lo que he visto y desde lo que he tratado. Pero bien, eso no es teología, pero me quería compartirles este punto. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Cuando una persona entonces fallece, esa persona entra en un estado de separación. Hay personas que no logran entender qué es un cuerpo, qué es un alma y qué es el espíritu. Nosotros hemos escuchado eso, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué es eso? ¿Tiene relación? ¿Qué significa esto? ¿Qué pasa con esto, no? Pues el cuerpo es lo material, ¿cierto? Es la carne que tenemos. ¿Qué es el alma y qué es el espíritu? Aquí viene el conflicto. ¿Por qué el conflicto? Porque hay filosofías que lo distinguen y hay filosofías que no lo distinguen. Pero ¿qué dice la iglesia? La iglesia realmente une alma y espíritu. Alma y espíritu es uno solo. Pero desde la filosofía antigua, estoy citando aquí pensando en Aristóteles especialmente, que hablaba del alma y el espíritu. Estoy pensando en Santo Tomás y en San Agustín, lo que les voy a compartir. Ellos distinguían el alma como lo que Dios ha creado en la vida del hombre. Lo que Dios ha creado. Todos tenemos alma. ¿Y qué es el espíritu? Es el deseo por acercarse a Dios.
Es el espíritu. ¿Qué es lo que me hace tener espíritu? El vivir cerca y buscando a Dios constantemente. Ese es el espíritu. Pero realmente la iglesia dice, alma y espíritu es una sola cosa, que es algo que es creado por Dios en la vida del hombre. Cuando una persona muere, hay una separación momentánea, no permanente, del cuerpo y del alma. Ojo a esto. Cuando una persona muere hay una separación momentánea. ¿Por qué momentánea? Porque el alma y el cuerpo un día van a volverse a encontrar. ¿Sí sabían esto? Cuando nosotros nos muramos, vamos a volver a asumir nuestro cuerpo. ¿Y eso cuándo va a suceder? Ustedes dirán, ¿cuándo va a suceder eso? Dice la palabra de Dios, en la resurrección de los muertos. ¿Y cuándo va a ser la resurrección de los muertos? No se sabe cuándo. ¿Es cuando el Señor venga? Por segunda vez. No sabemos, por eso hay que estar preparados. Entonces, ¿qué pasa con las almas que ya se han muerto? Su cuerpo se ha separado del alma. Esas almas están en el cielo, contemplan de la visión de Dios, pero todas las almas que están en el cielo gozando de la visión de Dios están en tensión, es decir, esperando que un día vuelvan ¿a qué? A asumir el cuerpo que tuvieron. El cuerpo que tuvieron, todas las almas. Cuando nosotros nos muramos, vamos a separarnos momentáneamente del cuerpo y del alma. Y vamos al cielo, pero en la segunda venida del Señor, nuestra alma se volverá a encontrar con nuestro cuerpo, porque somos unidad sustancial. Eso es diferente de lo que piensan los budistas, los hinduistas, porque ellos creen en la reencarnación. Entonces, como creen en la reencarnación, dicen, hay un dualismo, el cuerpo y el alma se separan y el alma vuelve y se encuentra con otro cuerpo. Nosotros no. Nosotros vamos a volvernos a unirnos al cuerpo que tuvimos. ¿Pero cuándo? Cuando el Señor venga y eso se llama en la resurrección de los muertos. Y ustedes dirán, pero padre, hay tanta gente que ya se ha muerto y ni siquiera su cuerpo existe, ¿no? Se volvió ceniza. ¿Cómo va a suceder eso, cierto? Eso pareciera ser difícil. Pues primero, es un misterio de la resurrección y segundo, para Dios es posible. ¿Y cómo entenderlo esto? Como nos volvemos cenizas, las cenizas retornan a la tierra. Y como retornan a la tierra, ahí quedan en la tierra las cenizas. Quizás nosotros no lo percibimos, pero por eso las cenizas vuelven a la tierra y en la tierra quedan esperando la resurrección. Y esas cenizas un día volverán a encontrarse con su alma y ya será un cuerpo glorificado. ¿Y cómo entender ese cuerpo glorificado en la resurrección? Les pongo un ejemplo. Cuando nosotros vamos a cultivar una semilla, llamémoslo de mango, de aguacate, ¿qué más les gustaría que pusiéramos el ejemplo? Con la naranja, ¿no? Muy bien. La semilla de la naranja. La semilla de la naranja es un cuerpo que se llama semilla. Cuando yo la meto en la tierra, ella hace su proceso y nosotros no nos damos cuenta. Y después de ese proceso, esa semilla ¿en qué se convierte? En un árbol. Les pregunto, ¿la semilla es igual al árbol? Pero el árbol, ¿de dónde vino? Se transforma. Esa es la palabra correcta, muy bien. Pues así será nuestra vida eterna. Ese cuerpo, al caer en tierra, un día se va a transformar y se va a convertir en un árbol, diferente de lo que somos ahorita. Pero ¿qué necesitó el árbol para poder ser árbol? De la semilla, igual nosotros. De esta misma carne que tenemos, se va a transformar. Y en esa transformación es que se va a unir al alma nuevamente humana. ¿Eso cuándo va a pasar? En la resurrección de los muertos. Y entonces aquí viene la pregunta, ¿qué hacer con los que mueren y con el cuerpo? Hoy está la tendencia muy de moda, especialmente con la cremación, con las cenizas. Padre, ¿qué hacemos con las cenizas? ¿No? Hay personas que tienen cenizas en la casa, tienen cenizas en todo lado, o en el peor de los casos. Es que mi marido dijo que cuando me muriera me las botara al mar, ¿no? Me las botara a tal lado. Esa pregunta me la hicieron hoy precisamente en el retiro que fui a confesar, allí contra su esposa, ¿no? En el retiro de Cursillos de Cristiandad. Y una persona me decía, padre, tengo una preocupación. Y mire que este ejemplo me sirve para ahorita. Me decía, tengo una preocupación. Mi esposo me pidió que cuando me muriera tirara las cenizas al mar.
yo no lo he hecho, mis hijos me lo recriminan y me están diciendo que yo no he cumplido un deseo del papá de ellos porque no he tirado las semillas, las cenizas al mar. Y entonces me decía, ¿qué hago? Yo le digo, aunque su esposo lo quiso y se lo pidió desde la ignorancia cristiana, porque quizás nunca escuchó este tema, nunca lo escuchó, quizás no hubo alguien que les hablara lo que ustedes están escuchando ahorita, ¿no? Eso se llama una ignorancia cristiana. Pecó por una ignorancia, lo pidió porque no lo sabía. Entonces, téngalo por seguro que si tú no lo haces, Él estará muy agradecido contigo. Él estará muy agradecido contigo desde el cielo, porque ya tú lo sabes y tú no lo vas a hacer en contra de su petición, porque Él lo pidió con ignorancia, pero ahora que ya ha partido, Él sabe que lo mejor es que sus cenizas reposen en un campo santo. Esa es de la bendición. ¿Y por qué? ¿Dónde dice esto, no? Pues les voy a leer. La iglesia tiene una instrucción que sacó el Papa Francisco en el año 2016 que se llama Ad Resurgendum cum Christo. ¿Qué significa esto? Es de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y mire lo que pide la iglesia con respecto a las cenizas. Dice, regula la disposición de las cenizas y establece que la cremación está permitida, pero siempre debe respetarse la fe en la resurrección. Es decir, ¿la cremación es posible? Sí, para el cristiano. Ok, está bien. Aunque lo mejor es la sepultura, porque Cristo fue ¿qué? Sepultado. Pero la cremación no pasa nada, a no ser que usted pida la cremación solo por ir en contra del hecho de la resurrección. Eso es diferente, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Dice, las cenizas deben guardarse en un lugar sagrado. ¿Cuál es ese lugar sagrado? Cementerio o columbario, le llaman algunas partes, ¿no? Prohibiendo la dispersión en la naturaleza o la conservación en el hogar, para resaltar que los restos merecen dignidad. Eso es. Entonces, ¿qué dice este documento en pocas palabras? Que las cenizas deben cuidarse en un lugar sagrado. No tirarse, porque no fueron animales, no fueron perros que les botemos las cenizas por allá, ¿no? ¿Y por qué deben guardarse en un lugar sagrado? Porque en esas cenizas se espera ¿qué? La resurrección. Es decir, esas cenizas merecen tanto respeto que un día se van a transformar y van a surgir un cuerpo. Y por tanto, las cenizas que fueron botadas por ahí, es decir, se botaron de manera indigna, de manera irrespetuosa, merecen algo sagrado. El documento da una indicación. Hay personas que las quieren tener en la casa, pero debe tener la disposición del obispo del lugar. ¿Y por qué del obispo? Por ejemplo, hay personas que alguna situación difícil no las pueden llevar a un cementerio o algo. Ok, las pueden tener en el hogar, pero no es conveniente. ¿Saben por qué? Porque puede que tú las tengas de manera digna. Por ejemplo, falleció tu papá y el papá, ok, tú le tienes un altar, lo tienes con dignidad, lo tienes ahí bien, ¿cierto? Pero usted se va a morir algún día y van a llegar las generaciones suyas y esas generaciones nunca conocieron a ese papá, nunca conocieron a ese bisabuelo, entonces no le van a dar el mismo respeto y la misma dignidad que quizás tú le diste cuando las tenías en el hogar. Entonces ya las van a tener por allá, las van a botar, ¿qué hacemos con esta vaina? Yo ni siquiera conocí a este señor. Entonces ya no van a tener la dignidad que esa persona merece. Puede que tú sí, pero si te mueres mañana, sus generaciones no las van a cuidar y las van a respetar como tú lo hiciste. Entonces, ¿cuál es lo mejor? Llevarlas ¿a qué? A un lugar sagrado donde favorezca la oración por los difuntos y el descanso de esa persona. Bien, hasta ahí ya me comprendieron por qué las cenizas es importante llevarlas a un lugar sagrado, ¿no? Termino con esto. Todos nosotros un día iremos a morir. Todos nosotros también vamos a pasar por ese estado. Todos nosotros un día vamos a transformarnos en el hecho de la resurrección. Lo hermoso de la iglesia y de estar en comunión con la iglesia es que el día que muramos, otros van a hacer lo que hoy hicieron por nosotros. Eso tengámoslo seguro, ¿no? Eso es lo bonito de la iglesia. Eso es lo hermoso de la iglesia. Que otros un día van a hacer lo que hoy hicimos nosotros. Orar por los fieles difuntos. Eso que se llama esperanza de salvación. Les voy a contar una anécdota. Yo fui ordenado con otro hermano sacerdote, el padre Iván Camilo, ¿no? Él está ahorita en Roma y todo. Nosotros hicimos una promesa. Nosotros nos prometimos algo.
que uno de los dos sacerdotes, cuando muera, nos comprometimos, hicimos un compromiso entre los dos. Si él muere primero o yo muero primero, él celebraría por mí las misas gregorianas. Y el compromiso es que si él llega a morir primero, mi responsabilidad es celebrarle sus misas gregorianas. Para mí eso ya me da seguridad de ir al cielo, ¿no? De tener un hermano sacerdote que si yo me muero, pues él, incluso ahorita que me encontré con él en Roma, recordamos eso siempre, lo recordamos, ¿no? Y molestamos diciendo, usted va a morir primero. No, yo me muero primero, ¿no? ¿Por qué? Está la esperanza entre los dos, que si alguno de los dos fallece, pues vamos a cumplir ese juramento que nos hicimos de celebrar las misas gregorianas. ¿Para qué les digo esto? Siempre es bueno asegurar nuestra salvación, ¿no? Aseguren su salvación. Eso es bonito. ¿Y cómo lo aseguramos? Muchas maneras. Que alguien ore por nosotros, que nosotros estemos preparados para el buen morir, ¿cierto? No morir en pecado mortal. Dios nos libre de estar un día en pecado mortal. Dios nos libre de morir en pecado mortal, ¿no? Y asegurarnos, hagan ese juramento con su esposa, con sus hijos, ¿no? Háganle promesas, ¿cierto? Es bueno asegurar nuestra salvación. Es decir, la esperanza tan bonita es de saber que si yo el día que me muera, alguien va a orar por mí. Alguien va a orar por mí. Y eso es bonito, ¿no? Asegurarnos, y eso es esperanza de vida cristiana, de saber que como católicos, cuando alguien muere, no lo tiramos por ahí, sino que lo encomendamos. Y que hay dos maneras de inmortalizarlos a ellos. ¿Sí las sabían? Las dos maneras de decirle a ellos, aunque se hayan ido, no han muerto. Aunque se hayan ido, no han muerto. Y las dos maneras, esto que están haciendo hoy, traerlos es decirle, ustedes no se han muerto. Están en mi memoria, están en mi oración, están conmigo. Eso es decirle a ellos, no han muerto, siguen presentes. Por ejemplo, yo le agradezco aquí a Jordi que tuvieron el gesto. Aquí está mi papá, este es mi papá, ¿no? Y yo siempre lo recuerdo y le digo, para mí no has muerto, para mí sigues presente. Y tuve el gran honor y la dicha. Ese fue el mismo año en que yo fui ordenado, ¿no? Él se murió porque quiso. Porque él dijo algo en mi ordenación y yo creo que eso le causó su muerte, ¿no? ¿Qué fue lo que dijo el día de mi ordenación? Dijo, él sufría de diabetes y estuvo muchas veces a punto de morir, hasta cuando yo estaba incluso en primera teología, los médicos le dijeron, señor Santos, se llama hasta Santos, señor Santos, le quedan 40 días de vida. Los médicos le daban días de vida, ¿no? Y él cada ratico lo desahuciaban, que hasta me hicieron ir del seminario un día por irlo a visitar porque ya se iba a morir el pobre, ¿no? Y bueno, el Señor lo tuvo. Y el día que yo me ordené como sacerdote, Él llegó a decir, y ahora sí me puedo morir tranquilo porque vi a mi hijo como sacerdote, ¿no? Y precisamente murió ese mismo año que yo fui ordenado, ¿no? Y lo más hermoso es que el día que Él fallece, 5 minutos antes, porque le dan 3 preinfartos, en el tercero es que se va. En el tercer preinfarto, en el segundo, después de que le dio, el médico me hizo pasar con mi mamá, ¿cierto? Allí. Y cuando me hizo pasar, pues me dijo el médico, pasen antes de que no lo vean con vida. En el momento que yo entro, él está todavía con vida, le aplico la unción, le doy la absolución, cuando le estoy dando la absolución, es que los médicos ven que la máquina que estaba haciendo así hace trin. Él muere dándole yo la absolución y la indulgencia plenaria, ¿cierto? Fue un momento que fue triste, pero fue lleno de gozo, porque llegaron todos los médicos, los enfermeros, las enfermeras, se reunieron, estuvimos ahí orando y cantando, y fue un momento lindo para él. Después lo despedí, le dije, papá, tranquilo, su vida en este mundo se ha completado, váyase tranquilo, huele hacia Dios, ¿no? Y mi mamá le dio un beso y se le salían las lágrimas y todo. Es un signo que aunque ya parecía que haya muerto, pues parecía que estaba escuchándonos, ¿no? Y esos son momentos que para mí me llenan de gran alegría. ¿Por qué? Porque bueno, aunque ya se fue de este mundo, sigue presente y sigue acompañándome. Y así como también sus familiares que están aquí, siguen acompañándolos. Y si está en el cielo, porque yo estoy seguro que está en el cielo, porque con la indulgencia plenaria voló al cielo, ¿no? Y termino con esto. Siempre pidan a Dios la buena muerte. Es decir, que haya un sacerdote que les asista el día que ustedes estén en peligro de muerte, ¿no? Con la absolución, con la indulgencia plenaria y la unción, manténganse en gracia, libres del pecado mortal.
que si algún momento caen en un pecado mortal, no duden en ir al confesionario. No duden en ir al confesionario, ¿no? No se acuesten en pecado mortal. Eso es estar en peligro de muerte, de condenarse, ¿no? Y tercero, aseguren su salvación con un amigo, con una persona que diga, tú vas a orar por mí, ¿me lo prometes? ¿No? Que haya eso y que haya alguien que ore por nosotros, celebre misas gregorianas. Hay muchas maneras de sacar almas del purgatorio, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo sacar un alma del purgatorio? A través de misas gregorianas, que son 30 misas seguidas. ¿Cómo también se saca un alma del purgatorio? Obteniendo la indulgencia plenaria. El año entrante empieza el jubileo en la iglesia. En el jubileo se obtiene indulgencia plenaria todos los días. Es un año de gracia, ¿no? Haciendo el rosario se obtiene indulgencia parcial, una exposición del Santísimo, indulgencia parcial, ¿no? Haciendo oraciones, vía crucis, sacrificios, se obtiene indulgencia parcial, ¿no? Entonces, de esa manera ayudamos al alivio de nuestras almas del purgatorio y también, qué bueno que otras personas lo hagan por nosotros. Ténganlo por seguro, que si ustedes y yo oramos por las almas del purgatorio, cuando nosotros nos muramos, con plena seguridad de vida y con esperanza de salvación, otros estarán orando por nosotros. Bien, muchas gracias.